A las personas hay que decir que hay que tener en cuenta que hay que tener ventilaciones, hay que tener en cuenta la llama, el color de la llama que tiene que ser celeste y no tiene que ser naranja, y más que nada también la revisión de cada uno de los artefactos sobre el gas. ¿De qué estamos hablando? Lamentablemente estamos hablando de un senador donde finalmente se pudo confirmar mediante la policía que concurrió al domicilio que habían fallecido no solamente su esposa, sino también su hijo de tan solo 16 años. Lo que esperan ahora son los resultados de la autopsia, porque claro, si bien llegaron al lugar y sintieron un fuerte olor a gas, finalmente se estima que lamentablemente fallecieron por intermedio de este accidente. Lo que esperan confirmar con la autopsia es si fue de esta manera o si hay otros elementos que puedan llegar a ser incorporados a la investigación. Este caso se conoce por la trascendencia de quien Claro. pero digamos que esto es muy frecuente, lamentablemente. Es muy frecuente y sabe que, Santo, la gente tiene una falsa interpretación. Se piensa que solamente las personas de clase más baja pueden llegar a ser víctimas de este tipo de accidentes y no ocurre de esta manera. Por eso es tan importante revisar todos los artefactos de gas que se tengan en el domicilio y también es importante la ventilación. Todo esto tiene que ser puesto en práctica para que no se puedan sufrir estos accidentes. ¿Por qué? Porque las personas se van desvaneciendo. Es como una especie de droga, podemos decirlo de esta manera. Es una especie de droga que lo que hace es comenzar a adormecer a la persona sin que ella se dé cuenta, finalmente hasta llegar, luego de la intoxicación, hasta la muerte, donde lamentablemente ya cuando se encuentran con este tipo de episodios. Usted sabe, Santo, que aparte de todo esto que le estoy contando, hubo comentarios lamentables. ¿Por qué? Porque Naidenov era quien estaba a cargo y quien presidía justamente lo que iba a ser la coordinación de la reunión por el tratado de la legalización del aborto en el Senado. Hubo personas que hasta compararon una cuestión, la cuestión del aborto, con que él lamentablemente haya encontrado, por eso hubo fuertes enfrentamientos, incluso en Twitter, perdón, Santo, donde finalmente lo que discutían era justamente el tratamiento del aborto que se legalizara por un lado en el Senado, con que el mismo senador encontrara lamentablemente en su casa a su hijo sin vida. Incluso personalidades del ámbito político. Fue algo muy discutido, realmente terrible. Yo digo, en principio, ¿no? Ante un hecho tan duro, tan durísimo, trágico, Santo. Imagínese primero, encontrar a su hijo sin vida en su casa. Primero, respeto, no mezclemos. Respeto. ¿No? Usted que decía que algunos creen que nada más que esto ocurre con el brasero. No. Bueno, muy bien. Se estima que por lo menos 250 personas por año pierden la vida por inhalar monóxido de carbono. Es importantísimo. Le decía, hay dos temas que son sumamente cruciales en lo que es el tratamiento de los artefactos que uno tenga de gas. Primero, realizar la revisión todos los años por un gasista matriculado, no por cualquier persona. ¿Por qué? Porque hay determinadas señales que puede llegar a dar los artefactos de gas. Uno de ellos es el color de la llama. Si el color de la llama es naranja, estamos hablando de un artefacto con gas con una pérdida. Ana, tiene algunos problemas, ¿no? ¿Cómo? Porque alguien puede decir que es matriculado. En realidad, Santo, en las empresas de gas de cada una de las provincias, e incluso cuando hay una división, porque bueno, acá tenemos Edesur y Edegas, lo que hacen es tener un listado de todos los gasistas matriculados a lo que los clientes pueden darle concurrir. Más difusión las mismas empresas en la factura, que cuando estamos llegando el invierno, 2 meses antes, imprima en esa factura que pagamos quiénes son los gasistas matriculados de la zona donde uno vive, facilitar un poco la tarea. Como asimismo de los organismos oficiales, una campaña ante la llegada de los primeros días fríos. Sí. Para alertar, para decir esto mismo oficialmente, nada más. Tan sencillo, Santo. Lo importante que es tener una ventilación en el domicilio. Cuando uno lo que hace es, cuando viene el invierno, obviamente, comenzar a cerrar ventanas, puertas, no dejar ningún tipo de ventilación para que se pueda tener más calefaccionado el ambiente. Y aparte de eso, lo que es la revisión. Esto es importantísimo. Lamentablemente, en el día de hoy estamos hablando de esto por el senador Naidenov, donde por la finalmente... periodista Trotz, ¿no? También que fue el fin de semana. Hubo una periodista también
que finalmente fue encontrada y fue confirmado que lamentablemente en las mismas condiciones. La encontraron sin vida en su domicilio. Lo importante de todo esto, o por lo menos lo más importante ahora de lo que queda, son los resultados de la autopsia. Cuando llegaron al domicilio, lamentablemente, pudieron confirmar un fuerte olor a gas, hicieron los peritajes correspondientes, encontraron tanto a la madre como al hijo directamente en sus habitaciones. Estaban ellos, creen, que primero se pudieron haber desmayado, más allá de que estaban durmiendo, y luego de eso, lamentablemente, fue tan tóxico el gas y la pérdida de gas que finalmente, lamentablemente, los encontraron sin vida en su propio domicilio. Fueron trasladados a la morgue. Ahora lo que se espera, obviamente, son los resultados de la autopsia. El doctor Mariano Díaz es especialista en toxicología. Y vamos a pedirle a él que nos pueda orientar, nos pueda decir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que advertir, cómo nos podemos ayudar a nosotros y a nuestra familia. Doctor, tenga usted muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, doctor. Esto es más frecuente de lo que, para usted por ahí, ¿no? Porque es especialista, para los que no sabemos, es más frecuente de lo que pensamos. Sí, tanto esto lo vemos todos los años. Hay un problema. Toxicología. ¿Me escucha? Ahora lo escuchamos, doctor. Si se puede acercar un poco más el teléfono, por favor. Sí, ahí. Ahí está mejor. Sí, todos los años esto lo vemos muy frecuentemente, ¿no? Tenemos actualmente 15 consultas por día de intoxicaciones con monóxido de carbono. Lamentablemente son hechos dramáticos. 25% en el Centro Nacional de Intoxicaciones son intoxicaciones graves, ¿sí? Por eso es muy importante esto que están haciendo ustedes, esto de informar, de prevenir, para tener las herramientas para saber qué es lo que no hay que hacer en estos casos. ¿Qué es lo que no hay que hacer, doctor? Lo que no hay que hacer es cerrar las habitaciones sin dejar nada ventilado. Eso es fundamental. Siempre, por más que uno tenga calefacción, todo, dejar, aunque sea 5 centímetros, la ventana abierta. Eso es importantísimo para disminuir los riesgos. Por otro lado, es verificar que todos los sistemas de calefacción tengan la salida al exterior adecuada, que no estén tapados. Eso es importantísimo. Muchas veces empieza el verano para evitar que haya ingreso de insectos, cucarachas, ¿no? Por los tiros balanceados desde la salida al exterior. Le ponemos trapos, ¿sí? Y después nos olvidamos, viene el frío, nos olvidamos de esto y el monóxido queda acumulado en el ambiente. Otra cosa que también estaba escuchando, que esto es intoxicación que perjudica a la clase social baja. No, para nada. Nosotros vemos clase social baja, clase social media y alta. No discrimina ninguna clase social. Esto hay que aclararlo, ¿sí? Porque yo puedo tener un brasero dentro del ambiente, o sea, un brasero, que es una llanta con brasas, puedo tener el calefón, puedo prender las hornallas, o también puedo acceder a un hogar o una calefacción central en un country, ¿entiendes? Si yo no tengo la salida al exterior debidamente instalado con algún tipo de verificación por un gasista matriculado, corro riesgo de intoxicarme, por lo cual no tiene ningún tipo de discriminación. Mira. Sí, doctor, buen día. ¿Hay algún tipo de gente que sea más vulnerable al monóxido o directamente usted, ya sean embarazadas o chicos, directamente no hace discriminación con respecto a esto también? Claro, es muy buena pregunta. No hay discriminación, pero hay ciertas personas que son susceptibles. Por ejemplo, los bebés, ¿sí? Los bebés, los más chiquitos, por su fisiología, respiran más rápido, por otras características que los recién nacidos tienen, lo que se llama la hemoglobina fetal, que tienen mucha afinidad por esta hemoglobina, el monóxido, ¿sí? Convengamos que el monóxido, ¿qué es lo que hace? Es evita o disminuye el transporte de oxígeno por el organismo, porque el monóxido tiene mucha afinidad más que el oxígeno con la hemoglobina. Entonces, y tiene estas características de que uno se desvanezca, pierda la conciencia, empieza a convulsivar.